de cada una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, del centro de la cuarta revolución industrial. Para ello invitamos a subir al escenario a algunos de sus integrantes. Cristina Gómez Santamaría, líder de inteligencia artificial. Mauricio Tobar Gutiérrez, líder de blockchain. Y Andrés Arias, líder de Internet de las Cosas. También nos acompaña como moderador el director del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, Agostino Almeida. A todos ellos les damos la bienvenida ya después de ubicados. Buenos días, ¿cómo están? Pues no, primero agradecerle a la Andy por el espacio, principalmente pues Santiago y Alejandro, y obviamente pues una oportunidad muy interesante contarles lo que hemos venido haciendo en estos últimos 4 meses. Les cuento rápidamente, el centro es una iniciativa que viene directamente desde la Presidencia de la República, y uno de sus cofundadores del Ministerio de Comercio, el alcalde de Medellín, decidieron apoyar esa iniciativa afiliándose al Foro Económico Mundial, con un objetivo muy sencillo que a la luz de los retos que tenemos como sociedad se vuelve bien importante, que es maximizar el impacto que la tecnología dentro de la cuarta revolución industrial puede tener en la vida de las personas. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos que trabajar en la convergencia no solo del desarrollo tecnológico y los avances que hay, sino la adopción de la tecnología de mercado y el contexto del marco normativo. Teniendo en cuenta que muchos de los retos que tenemos hoy están asociados precisamente a la velocidad que la tecnología va avanzando y la falta de capacidad que tenemos como sociedad para entender cómo hizo cierre brechas más que ampliarlas. Y aquí con nosotros están, ya les voy a dejar presentar, están Andrés Arias, que lidera todo el tema de ciudades inteligentes y Internet de las Cosas, Cristina Gómez, que está con inteligencia artificial, y Mauricio Tobar, que trabaja más en temas de blockchain. Pero ya les van a explicar, más allá de la tecnología, para nosotros la tecnología es un medio para un fin, y el centro es una oportunidad para hacer una llamada a la acción, porque si realmente no cambiamos la forma como actuamos, si no actuamos de forma diferente, y nos recordamos pues que el centro de todo lo que hacemos debe ser los seres humanos, va a ser muy difícil lograr el impacto que queremos en la sociedad. Entonces les voy a dejar primero que se presenten 30 segundos cada uno y ya empezamos las preguntas. Bueno, también agradecer, esto es un espacio súper importante, yo creo que ya ha tomado una fuerza bastante grande los eventos que realiza la ANDI alrededor de la innovación y todo el emprendimiento a nivel nacional. Mi nombre es Andrés Arias, soy ingeniero electrónico, trabajo con temas de innovación, apasionado por la innovación, me gusta cocinar, me gusta la tecnología y hablar con las personas. La interacción con las personas para mí es fundamental y la idea también es que ahorita podamos conversar un poco. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristina Gómez. Como les mencionaban, lidero el equipo de inteligencia artificial dentro del centro. Soy ingeniera electrónica, soy una absoluta enamorada de todo el tema de inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas, y también soy crítica, ¿cierto?, respecto a la tecnología. Pienso mucho en cómo usarla para generar de verdad pues, impactos positivos en la sociedad, o al menos intentarlo de forma muy honesta y muy sincera. Me encanta el Pilates. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Tobar. Yo creo y estoy convencido que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación son el motor del desarrollo de los países, y dedico pues mi vida a trabajar en ello. Me gusta viajar, me gusta la fotografía, me gusta leer, me gustan varias cosas. Me encanta pues disfrutar el tiempo. Y hace 3 años y medio encontré una tecnología que se llama blockchain. No entendí mucho y llevo 3 años estudiándola para terminar de entenderla. Bueno, entonces la dinámica que queremos poner, yo voy a hacer una pregunta muy concreta a cada uno y después la idea es que ustedes nos digan qué tópicos o temáticas quieren conversar, qué quieren saber del centro o de lo que hacemos en el día a día. Entonces, Cristina, creo que voy a empezar contigo. Cuéntanos cómo es el día a día tuyo en el centro, qué significa trabajar en estas temáticas de inteligencia artificial, obviamente trabajas con otras áreas de conocimiento, ¿cómo es tu día a día normalmente en el centro? Bueno, un día a día muy, ¿cómo decirlo? Cada día es diferente, ¿cierto?
radicalmente diferente. Hay días que podemos pasar todo el día en reuniones escuchando actores, escuchando diferentes personas de empresas, de academia, incluso de la misma sociedad civil. Hay días que tenemos que participar en eventos con 300 asistentes, hay días que vamos a la Semana de la Juventud y tenemos un público con 100 estudiantes de bachillerato. Entonces son actividades muy dinámicas, cada día es muy diferente y sobre todo nos reta mucho en términos de creatividad, en términos de imaginación, en términos de tratar de generar ideas disruptivas de cara a lo que se supone que estamos haciendo desde el centro, o a lo que estamos haciendo desde el centro, estamos llamados a hacer desde el centro, y a las intenciones y a las necesidades que vamos aprendiendo a medida que escuchamos a nuestros interlocutores. Entonces, todos los días son súper dinámicos, impredecibles, la agenda puede cambiar radicalmente de un minuto a otro, pueden resultar eventos de un día para otro que nos implican viajes de muchas horas y cosas de ese estilo, y también aprender muchísimo. Nos implica, o por lo menos a mí me ha implicado un esfuerzo grande en términos de salirnos de la zona de confort, que es uno de los esfuerzos que se supone que tenemos como seres humanos ahorita que empezar a potenciar mucho, porque me toca salirme del tema tecnológico. Yo soy una persona pues con formación muy técnica, y empezar a aprender, por ejemplo, de política pública, o empezar a hablar de términos de salud, empezar a hablar de términos de energía, ¿cierto?, de otras áreas del conocimiento que son absolutamente indispensables para poder empezar a actuar dentro de las funciones pues, que tenemos dentro del centro. Listo. Gracias, Cris. Andrés, hemos definido unos focos estratégicos desde el centro, más allá de las tecnologías, la necesidad de ser capaz de articular actores, centros de Estado, sociedad civil. Eso implica pues, trabajar con diferentes públicos, pero también la necesidad de estructurar soluciones en la convergencia de lo que decíamos ahora, tecnología, mercado y marco normativo. Cuando uno piensa en eso, ¿cuál es para ti la gran dificultad o reto que encuentras a intentar hacer eso? Pensando que tienes, obviamente, en la espalda el tema de ciudades inteligentes, que como vimos en la presentación anterior, tiene tanto de ancho como de largo. Bueno, yo creo que el primer reto cuando asumimos, digamos que este rol, y voy a hablarlo desde una parte muy humana, es explicarle a mi papá y a mi mamá qué hace el centro. Y si me entienden, y si yo logro también captar esa atención, digamos que empiezan a desarrollar en realidad ese propósito. Y ese ha sido el principal reto, que los actores del ecosistema, que a nivel mundial cómo nos están viendo, y nosotros también creernos, digamos que como país, y el impacto a nivel de región que podemos tener a partir del desarrollo de los proyectos. Entonces, escuchar los actores, porque también vienen mucho a nosotros a decir, yo quiero vincularme al centro, yo quiero estar en el centro, ¿cómo puedo aportar al centro? Yo creo que ha sido el reto más importante, o sea, escuchar y entender cuáles son las capacidades y en realidad llevar la conversación a retos normativos, tecnológicos, al impacto a futuro que podría tener una mala adopción o una adopción no ética de la tecnología, es parte como del día a día y el reto que siempre nos enmarca. A partir de ciudades inteligentes, yo creo que también es, y ahorita en el marco del proyecto que estamos desarrollando precisamente, es la unificación de conceptos alrededor de la definición incluso de inteligencia de una ciudad o la inteligencia de una institución, o qué significa más allá de la tecnología, entender cómo como sociedad estamos promoviendo el uso inteligente de la tecnología. Incluso otras aproximaciones teóricas de la resiliencia que puede implicar el uso de tecnología a través de una ciudad. Y yo creo que ahí vamos a hacer un trabajo muy importante precisamente en la articulación de todos los actores alrededor de unas definiciones y unos niveles de medición, cómo nos soñamos y cómo medimos y qué hemos hecho hasta el momento. Y el reto más grande es unificar, porque en muchas ciudades y en muchos países ya se han adelantado muchas estrategias de ciudades inteligentes, pero de alguna manera aisladas, no bajo un foco común, y ese es uno de los puntos claves que queremos trabajar este año y los próximos años desde el centro, cómo unificar esos conceptos para en realidad entender cuáles son los retos normativos, las soluciones tecnológicas y todo lo que se puede desarrollar a partir de aprovechar rápida y éticamente la cuarta revolución industrial. Gracias, Andrés. Mauricio, el centro es creado, pues estamos aquí ubicados en RUTN, la oficina, pero hemos creado con un mandato de desarrollar pilotos en Colombia y Latinoamérica. De hecho, el primer convenio es con Costa Rica. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son los retos cuando uno piensa de tener ese impacto global? Teniendo en cuenta que tú incluso estás basado en Bogotá, parte del equipo, hay gente en Perú, en Estados Unidos. ¿Qué significa hacer ese trabajo remoto con unos proyectos tan largo alcance? Pensando en la responsabilidad que tenemos con el foro y el gobierno nacional y municipal.
Bueno, significa una responsabilidad, yo creo que incluso mayor, el no estar todo el tiempo físicamente en Medellín. También nos dimos cuenta en su momento que hay mucho trabajo que hacer con los ministerios, con presidencia en Bogotá, y que era estratégico pues mantener, digamos, mi presencia allá en Bogotá para poder activar fuertemente esa conversación. También debo decir que soy muy afortunado de que la semana que empezamos a trabajar en el centro fue que abrieron el túnel de Oriente, entonces ha sido mucho más rápido todos los desplazamientos, que trato de estar acá también con el equipo de blockchain prácticamente todas las semanas en esa medida. Y pensar los proyectos de orden incluso regional y latinoamericano es un cambio de mentalidad, porque estamos, digamos, de alguna manera tenemos estos conceptos mentales de las fronteras y que somos un país o que somos una región, y realmente vemos que los problemas son comunes en general en los diferentes países. En el caso de blockchain, que es una tecnología que permite pues que cuando registras algo sea muy difícil de modificar, eso para registros, etcétera, por ejemplo en temas de registros públicos, pues es muy importante y muy interesante su aplicación, porque lo que se podía modificar, si se ponían de acuerdo personas o contrataban un hacker, ya es mucho más difícil de hacer. Y los problemas de corrupción no son solamente de Colombia, particularmente en Colombia pasan, pero en general en la región es un problema muy importante. Entonces, el ver cómo podemos abordar desde pilotos locales, pero con una mirada de, una vez probados, llevarlos a una escala global o regional, global a través del centro o regional a través de la incidencia que tiene también el centro, pues es un cambio de mentalidad y también de tratar de quitarnos esos límites de fronteras mentales que tenemos y ver cómo podemos generar el mayor impacto. Gracias, Mauro. Cris, una pregunta también rápida antes de ver pues, qué temas el público quiere abordar. Llevamos 4 meses, ¿cierto? Quisiera que nos contaras una cosa que hemos hecho muy bien y una lección aprendida, porque obviamente nos hemos equivocado también, ¿cierto? Entonces cuéntanos pues algo que hemos hecho bien en esos 4 meses y una lección aprendida pues que quisieras compartir con todos. Algo que hayamos hecho muy bien, yo creo que la conformación del equipo, definitivamente el perfil de un equipo, digamos muy bueno técnicamente, pero también centrado en lo humano, para ser capaces de entender las necesidades, ¿no?, que realmente vemos en los actores con los que tenemos interlocución día a día. Creo que eso ha sido algo muy bueno. Una lección aprendida, a ver, yo pienso, no sé, una lección aprendida, paciencia. Hay que tener mucha paciencia a veces porque hay muchos stakeholders, ¿cierto? Ante los que tenemos que entregar unos resultados muy rápido, unos avances muy rápido, entonces implica un llamado a la acción, que es lo que siempre hemos dicho, de a veces respuestas muy inmediatas, pero también pues mucha paciencia para eso. Obviamente no hemos preparado las preguntas, ¿cierto? Entonces yo hubiera respondido lo mismo. Yo creo que el tema de multi-stakeholder management, de la gestión de stakeholders, de victorias rápidas, pero a la vez una visión hacia el futuro y cómo generamos mayor impacto, es una de las lecciones aprendidas más grandes, ¿cierto? Bueno, no sé, me dijeron que no hay un tema de logística, pero sí me gustaría que me dijeran, levantaran la mano, ¿alguien tiene algún tema en particular, inteligencia artificial, IoT, que quisiera abordar específicamente? Buenos días para todos. Lo que quisiera preguntar es hacia dónde deben apuntar las empresas previo a lanzarse a la inteligencia artificial, es decir, cuáles son los preparativos previos para irse organizando y no saltar de golpe a la inteligencia artificial y estrellarse de pronto. Vale, yo, ¿cierto? Creo que es para mí esa pregunta, pero obvio si alguien más complementa. Pues yo diría 2 cosas. Lo primero es mirada crítica, ¿cierto? No porque sea una tecnología de moda que todo el mundo está empezando a utilizar, uno lanzarse de una al ruedo, entonces siempre mirada crítica. Lo primero que nosotros decimos en muchos de los proyectos es entendamos bien el problema para saber si verdaderamente necesita una solución desde inteligencia artificial. Hay veces que puedes encontrar soluciones diferentes desde el sentido común, desde la estadística clásica, etcétera. Entonces, mirar
los temas de la empresa desde el problema, no desde una solución, entre comillas, forzada. Hay veces que estamos forzando las soluciones y entonces viene una fase de desencanto con respecto a la tecnología porque o no me solucionó como yo esperaba o no me dio las métricas de precisión o desempeño que yo esperaba, etcétera. Entonces, pues es evidente pues que es incluso porque se empezó mal el proceso, ¿cierto? Empezar siempre por el problema verdadero y tratar de identificar si verdaderamente esta es la tecnología para abordarlo. Lo segundo, empezar a formar un comité interdisciplinar, o sea, multidisciplinar. Necesitamos muchas áreas en cada uno de los problemas. Esta es una lección ya muy aprendida, especialmente en inteligencia artificial. No puede haber una solución completa, integral, sin las personas que saben del negocio, sin las personas que sepan hacer la adquisición tecnológica, sin las personas que sepan de política de datos, sin el gerente, ¿cierto? O la persona que direcciona todo el tema estratégico, sin el dueño del dolor, ¿cierto? Si es un dolor, no sé, de un área como contabilidad, tenés que tener a las personas de contabilidad ahí metidas y por supuesto personas que sepan de la tecnología como tal. Hay veces que uno puede empezar a pensar pues en estrategias, puede ser conformar un equipo pequeño, que sepan de la tecnología, expertos que empiecen a direccionar o a dar sus digamos, apuntes desde el punto de vista de la tecnología o empezar a contratar empresas expertas en el tema, pero lo trascendental es tener un equipo interdisciplinar y a partir de ahí empezar a construir. Si el problema verdaderamente se puede manejar desde inteligencia artificial, si tengo un equipo interdisciplinar que me da muchas miradas, empezar a construir el roadmap hacia la solución, entendiendo, teniendo muy claro que inteligencia artificial no es como un desarrollo de software, donde yo compro un módulo de software y me entrega un resultado y ya. Es un proceso de aprendizaje, mientras más datos le voy dando, él va mejorando el desempeño. En muchos casos, en otros casos puede que no necesariamente vaya mejorando, llega una cota y me toca cambiar de aproximación, digamos técnica o algorítmica para poder solucionar mi problema. Pero esas serían mis sugerencias. ¿Respondí tu pregunta? Sí, vale, gracias. ¿Alguien más? Tiene que ser una pregunta, puede ser. Buenos días, Alejandro Toro. Una pregunta es más desde el rol del centro frente a los entregables que hay que tener con el Foro Económico Mundial en el corto plazo, en términos de desarrollo de política pública y en términos de desarrollo de capacidades disponibles para el país y para la región, y cómo la empresa privada se conecta con esas posibilidades tanto de política pública y de capacidades. Porque para mí ha sido un poco confuso entender muy bien el rol del centro en ese comité de universidad, empresa, Estado, por ejemplo, pero al mismo tiempo respondiéndole al gobierno nacional y respondiéndole a uno de los nodos pues, que el Foro Económico Mundial puso en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo funciona todo eso? Listo. Yo arranco y después me complementan. Nosotros, el foco de la acción son las oportunidades de impacto. Agnóstico de color político o de ciudad o de país incluso, en la región latinoamericana. Y esos son un poco los focos de trabajo y el beneficio de parte de la red de centros del Foro Económico Mundial en el mundo. Ahorita podemos hablar un poco de los proyectos priorizados para este año y esas primeras victorias tempranas, y tiene mucho que ver con el avance del trabajo y la capacidad de vincularnos a centros en Japón, en India, China, en Dubái, ahora más recientemente Noruega, viene Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, o sea, una cantidad de centros que van a aparecer. Y aquí en Latinoamérica hay una responsabilidad de volvernos una plataforma para ser capaz de responder a esas oportunidades de impacto. Y cuando uno habla de oportunidades de impacto, eso arranca realmente con una visión muy ambiciosa, pensando en, bueno, hay retos en productividad, hay retos en cambio climático, hay retos en corrupción, hay retos en temas de transparencia y ética. Eso no nos da claridad de dónde debemos actuar, sino es un marco de una plataforma de trabajo donde deberíamos realmente apuntar los esfuerzos. El sector privado termina siendo clave porque es realmente quien está ejecutando los procesos, desarrollando los productos y servicios y generando valor en la sociedad. Pero hay una expresión pues, que en su momento el alto consejero Víctor Muñoz usaba, que era a la medida que el avance tecnológico de las empresas y la capacidad de integrar estas tecnologías avanzadas va pasando, si el gobierno no es capaz de hacerlo,
vamos a quedar quedados, porque no hay un paralelismo entre la respuesta al servicio ciudadano a las empresas comparado pues, con el avance del sector privado. Entonces, es por eso que mucho de lo que hacemos está en la convergencia de lo que debe ser el proceso tecnológico para aumentar la eficiencia a nivel de gobierno y servicio al ciudadano, pero también asegurar que el sector privado tenga la competitividad para hacerlo. Entonces, cuando uno habla de inteligencia artificial y la pregunta que nos hicieron, la productividad de las pymes no necesariamente necesita inteligencia artificial disruptiva, ¿cierto? Es una capacidad de generar una propuesta de valor más potente, independiente de utilización de tecnologías disruptivas, como decía Cristina. El rol nuestro parte de mirar las problemáticas, entender las oportunidades de impacto y con el sector privado, público, académico, sociedad civil, definir los proyectos y ayudar a ejecutarlos. La acción de primer piso del centro siempre va a ser en el desarrollo de insumos para las futuras políticas públicas o marcos normativos. No necesariamente tiene que concluir el trabajo en una nueva política pública. Puede ser un marco normativo, un grupo de directrices. En el ejemplo, por ejemplo, Cristina nos puede mencionar de cómo contratar inteligencia artificial o cómo utilizar blockchain en el proceso de licitación pública. No necesariamente es la tecnología per se. Ahí se integran las empresas del sector privado, por ejemplo. Y hay un proyecto hoy que estamos ya piloteando aquí con diferentes actores en las cadenas de suministros, usando blockchain en licitaciones públicas, que incluye sector privado, sector académico, el sector público como tal, y nosotros ayudando a articular y mirar los resultados. La forma como las empresas se vinculan tiene dos modalidades. Una es lo que llamamos ser miembros del centro, que es una modalidad muy sencilla de simplemente querer ser parte del movimiento del país, y es una oferta de valor que tiene que ver pues, con esa visión estratégica que se lanzó desde del Foro Económico Mundial. La parte más importante es la vinculación de los proyectos, ¿cierto? Como observador, como aliado y un aliado técnico, financiero, estratégico, dependiendo del proyecto. Esa es la forma como la empresa privada se va a integrar y tiene que ser, porque sin eso es imposible realizar los proyectos y el foco que tenemos. Creo que es una buena oportunidad para rápidamente un minuto sobre el proyecto priorizado primero y después miramos el pipeline de oportunidades que estamos revisando. Si quieres, Andrés, arranca un minuto para el proyecto que priorizamos. Bueno, el proyecto desde Internet de las Cosas y Ciudades Inteligentes ha sido la vinculación al G20 en el proyecto global de la generación de política pública o de contratos sociales, y ahí voy a hacer una explicación breve, en todo lo que se genera alrededor de ciudades inteligentes. Es como se unifican términos de privacidad, de interoperabilidad y otra serie de principios básicos rectores que se van a dar a partir de las políticas globales. Colombia no pertenece al G20, pero tener el centro le da la oportunidad precisamente de participar con al menos una ciudad, y eso va a ser un proceso obviamente y es parte de lo que estamos estructurando, en esta alianza que va a permitir compartir enseñanzas, pilotos prácticos donde podamos probar de manera real esas tecnologías que van a apalancar el desarrollo de ciudades inteligentes. Y obviamente Internet de las Cosas es un componente súper básico en cuanto a la sensórica y otro tipo de aplicaciones que se van a generar a partir de. Importante porque la palabra contrato social, porque también es otro de los retos, complementando un poco lo que dice Agostinho, es regular o incluso desregular, porque ahí siempre entramos como en ese dilema. Marco normativo, política pública, incluso este nombre contrato social sale desde el centro en Japón, que es quien está liderando la estrategia del G20, y es precisamente entender cómo hay una apropiación social y una generación de cultura, y eso es un factor fundamental en todo lo que trabajamos. Si no hay cultura del dato en la pyme, en la sociedad civil o en otras instancias y stakeholders que nosotros digamos que tenemos la oportunidad de compartir, no va a pasar y no se va a desarrollar muchas de las estrategias de transformación digital o a nivel, digamos, evolutivo de la sociedad y de la apropiación de la tecnología. Entonces, ahí un factor fundamental es cómo fomentamos cultura a partir de esa apropiación de la tecnología. La valoración del dato, el valor que va a tener el dato en algunas, digamos que instancias, y aquí en Ciudades Inteligentes eso cada vez va a predominar mucho más. Vale, el proyecto priorizado para este año desde inteligencia artificial es el de adquisiciones públicas de tecnología de inteligencia artificial. Entonces es un proyecto que le apunta directamente a tratar de mitigar algunos riesgos de corrupción, garantizar transparencia y demás con esta tecnología puntualmente. ¿Cuál es la apuesta? Si hay una buena práctica en el gobierno y en el sector público, eso se va a replicar en el sector privado. Particularmente le estamos apuntando al tema de transparencia con gobiernos o entidades públicas
básicamente por la responsabilidad de cara al ciudadano, la explicabilidad que hay que garantizarle al ciudadano cuando se obtiene una decisión. Pensemos en aplicaciones sensibles, como por ejemplo sistemas que apoyan las decisiones para ir a la cárcel o no, por ejemplo, ¿cierto? Ese tipo de temas que son exageradamente sensibles y donde la inteligencia artificial empieza a incursionar, pues empiezan a plantear un montón de dudas. Por ejemplo, ¿por qué el resultado fue que sí vaya a la cárcel? Yo necesito que me expliquen por qué el algoritmo llegó a esa decisión. Hay algoritmos que simplemente por su naturaleza técnica no pueden dar esa explicación. Entonces, todos estos aspectos son vinculados dentro de una, digamos, reformulación de los procesos de adquisición pública. Más que el proceso es cómo se escribe el RFP, ¿cierto? Cómo escribo el pliego de licitaciones de forma adecuada para garantizar estos aspectos en tecnologías de inteligencia artificial. Vamos a correr 2 pilotos ahorita finalizando el año. Hay otro que no es, digamos, priorizado, pero vamos a correr un mini piloto ahorita a las 10 de la mañana, que es directamente apuntándole al sector, digamos, empresarial y sector pues, privado en general. Y es lo que llamamos el AI Board Toolkit. Es un toolkit o una caja de herramientas de inteligencia artificial que lo que hace es permitirle a las juntas directivas tomar decisiones informadas con respecto a la adquisición o no, o a las más bien acciones que están ejecutando los gerentes o los directivos de las empresas en torno a inteligencia artificial. También muy de cara a todos los comportamientos éticos y de responsabilidad que el uso de esta tecnología implica. Esos son los del área de inteligencia artificial. En el área de blockchain, el proyecto priorizado consiste en hacer todo un proceso de una licitación pública, pilotear un proceso de una licitación pública toda puesta en blockchain, para tratar de garantizar que la información que se registre allí no pueda ser modificada, para tratar de que la intervención humana sea lo menor posible y sea lo más automatizado posible, para que podamos confiar en la tecnología de asegurar la transparencia del proceso, y eso tiene implicaciones en el sector privado, pues porque muchas empresas deciden no presentarse a algunas licitaciones porque ven pues que no hay posibilidad de ganárselas, y esto genera unos incentivos a través de la transparencia, o esa es la pregunta que queremos responder, si a través de generar mayor transparencia en el proceso, inmutabilidad en todos los registros para que no se puedan modificar, se puede ayudar a combatir la corrupción. Para ello nos hemos unido, o lidera la Procuraduría General de la Nación, con recursos del BID, los Centros de Cuarta Revolución Industrial de San Francisco y de Colombia. La Universidad Nacional de Colombia está haciendo el desarrollo tecnológico, en Estados Unidos está QuantStamp y la Universidad de Berkeley, y por supuesto con Colombia Compra Eficiente y con FECámaras aquí en Colombia. El piloto, la idea es correrlo. Estamos mirando algunos temas porque intervienen cosas legales también, no solamente el tema tecnológico, intervienen algunos temas legales. La idea es correr el piloto aquí en Medellín y después, comprobada su efectividad, la idea es escalarlo a Latinoamérica y ojalá también a través de la red de centros a nivel global. En la pregunta de política pública que hacías también, no sé si algunos de ustedes recibieron un documento de principios de política pública de blockchain que sacó el gobierno. ¿Alguno lo recibió? ¿No? Bueno, hay un problema. Se supone que era consulta pública. O estaba publicado. En ese caso nosotros hicimos 3 rondas de revisiones del documento, gestionamos la revisión por San Francisco también, hicimos adiciones al documento y hemos venido trabajando pues para que ese documento de principios de política pública le sirva y habilite los negocios en blockchain para el sector privado, y que todas esas soluciones que ustedes puedan generar pues lleguen a los usuarios o lleguen a todos nosotros y podamos beneficiarnos. Como ven, en los 3 proyectos hay una mezcla: implementación de tecnología, marcos normativos, trabajo con diferentes entidades. Hoy hay ciudades como Barranquilla, San José, Lima, que quieren ser observador para escalar rápidamente eso. Ya se está revisando, eso se explicaba en la Secretaría de Suministros, cómo aplicarlo a través de Colombia Compra Eficiente a diferentes tipos de temáticas. El de inteligencia artificial, Cris nos lo mencionó, arranca en desarrollo en UK y Bahrein con el Centro San Francisco y se va a pilotear aquí en Colombia, y inmediatamente se tengan diferentes entidades públicas vinculadas, se vincula también el sector privado, y ese es un proyecto completamente diferente también porque realmente implica
entender desde el G20 cuáles son las dinámicas de trabajo y ser capaz de, no perteneciendo al G20, participar con desarrollo de hojas de ruta a nivel país, integrando muchos esfuerzos de diferentes entidades, como el Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Comercio, etcétera, ¿cierto? Es un foco de trabajo, como ven, dependiendo del proyecto, realmente lo que importa es esa oportunidad de impacto que se está buscando, vinculando diferentes actores, pensando en la escalabilidad siempre. Los proyectos definimos en el centro siempre tienen que ser escalables, siempre tienen que producir resultados tangibles, porque si no, no los podemos hacer y no se los aprueba en el comité. Ahora, tú mencionaste algo que me parece interesante, creo que en estos últimos minutos podemos conversar un poco sobre eso, y es el apoyo que hemos dado también al desarrollo de principios de política pública, ¿cierto? Con la claridad de que no generamos la política pública y no queremos, ¿cierto? Pero sí queremos apoyar el desarrollo de insumos apalancados en la red del foro. Uno de los trabajos que hicimos también fue apoyar la construcción, el desarrollo del COMPES, transformación digital e inteligencia artificial, que ha sido una discusión con el equipo, con la red de expertos del foro y el Centro de San Francisco interesante. Y más allá de la construcción del COMPES, viene ahora cómo accionarlo, cómo volverlo accionable. No sé si quieres arrancar y contarnos pues, qué hemos pensado desde el punto de vista de acción concreta, cuando uno mira las líneas de acción, la financiación al final, cuál es el mensaje que podríamos dar, dónde podemos ayudar. Bueno, digamos que hemos empezado a trabajar en algunas líneas de cara pues muy con particularmente el MINTIC. Nosotros tenemos varios stakeholders directamente desde el gobierno vinculados pues también en el centro, está MINTIC y MINCIT particularmente aquí relacionados, y lo que estamos haciendo es para ciertos sectores digamos pues productivos empezar a plantear algunas iniciativas. Vamos a empezar, por ejemplo, a sugerir personas para el Comité de Ética a nivel de inteligencia artificial que va a estar asesorando pues el alto gobierno, ¿cierto? Ya tenemos unas personas allí postuladas, de hecho, eminentísimas personas muy buenas en el tema. Porque insisto, pues es un tema que está en el debate público en este momento para esta tecnología particularmente. Y por supuesto empezamos a explorar, vamos a hacer también unos workshops de participación donde pues van a poder también postular sus ideas, sus necesidades, sus problemáticas y demás, de cara pues al tema de productividad, ¿cierto? O sea, se está pensando también muy bien qué oportunidades hay para desde inteligencia artificial empezar a apoyar todos estos procesos de cara al tema de productividad y competitividad, incluso pensándolo desde el tema pues de indicadores y línea base para esos indicadores, ¿cierto? O sea, empezar a hablar desde temas de datos, levantamientos de datos, que de pronto no tenemos esa línea base en este momento para comenzar a construir otro tipo de indicadores que nos den realidades diferentes o lecturas diferentes de la realidad. También el tema de talento es trascendental, no solo en IAES, es absolutamente transversal para los tres temas, pero pues digamos que lo abordamos desde IA simplemente por el énfasis que en este momento tenía el COMPES. Entonces empiezan a mirar alternativas también para generar pues o alternativas o opciones para o reentrenamiento, ¿cierto?, de cierta fuerza laboral que ya tenía un perfil determinado o generación de oportunidades diferentes para las nuevas generaciones. Empiezan iniciativas incluso desde niños, ¿cierto?, a pensarse alternativas para la educación con los niños, siempre con una mirada crítica, es decir, todavía no es una pregunta absolutamente resuelta a partir de qué edad deberíamos vincular todos estos temas tecnológicos con los niños, eso está abierto. Entonces son algunas de las iniciativas que se han empezado a discutir en este tema pues de accionar el COMPES de transformación digital. Mauro, un minuto para contarnos, el COMPES no se refiere específicamente a acciones concretas en blockchain, pero es obviamente una de las tecnologías, aunque no entendamos muy bien todavía cómo funciona, que se va a querer implementar, dada su potencial que tiene. En un minuto cuéntanos cómo ves tú el pipeline de proyectos en el mundo y lo que podemos hacer de caras a eso. Sí, en el caso de política pública, COMPES, etcétera, pues blockchain es una tecnología muy joven, tiene 10 años apenas, nace con la publicación del white paper de Bitcoin y eso fue enero del 2009. Entonces hay unas discusiones sobre qué se debe empezar a regular o qué no y cómo no hacerlo demasiado pronto, porque digamos por su juventud, si regulamos muy pronto, lo que hacemos es que ustedes como empresas no pueden hacer ciertas cosas. Entonces hay países que toman ese camino un poco restrictivo porque pues viene todo el tema de criptomonedas, Bitcoin, tal, entonces hay que poner alguna restricción porque toca algunos hilos que históricamente no se han tocado, pero también eso limita que las empresas puedan plantear algunas soluciones. Y por ejemplo, si ese camino lo toma Colombia, el problema es que en el mundo toman otro camino, siguen adelante
y cuando nos demos cuenta de que tal vez no había que limitarlo, ya estamos a 5 años de la punta. Entonces, son discusiones muy interesantes sobre cómo promover la tecnología, cómo ser tecnológicamente neutrales, sobre cómo proteger a los usuarios, porque también hay riesgos y hay que balancear entre esos riesgos y las oportunidades del mercado. Entonces, se está en eso, es una conversación no solamente en Colombia, esto es una conversación a nivel global y hay actores que ponen la llaga en ese tema. Por ejemplo, ahorita Facebook con Libra está poniendo a todos los reguladores del mundo y bancos centrales a conversar. Ahorita en España me hacían un análisis muy interesante y es que los bancos centrales normalmente estaban por allá detrás, nunca aparecían. Y ahora con estas discusiones están saliendo a todos los eventos de tecnología para discutir qué es lo que va a pasar con estas nuevas propuestas como Libra y la moneda digital de China. Y particularmente en cuanto a las oportunidades, pues estamos trabajando muchos proyectos como oportunidades para el próximo año con el equipo, pues muchos me refiero, en el tema de blockchain estamos mirando cerca de 4 o 5 proyectos que resuelven grandes problemas nacionales, que tienen ojalá un impacto o una proyección regional hacia Latinoamérica y donde ojalá encontremos algún tipo también de tensión normativa que haya que analizar, ya sea para liberar o para conservar, pero lo importante es que eso es un insumo para nosotros, importante para ver cuáles son los límites que se están viendo desde la tecnología, no desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista práctico. Listo. Andrés, ya me están haciendo señitas que tenemos que terminar. Te voy a dejar de hacer de moderador y ciérranos pues desde la perspectiva de ciudades inteligentes. ¿Cuál es el mensaje final que podemos dejar desde el panel? En 11 segundos y medio. Dos mensajes. Uno, el centro es de todos y no es solamente para Medellín o para Bogotá, es para todo Colombia, con un alcance regional. Y basado en eso, este proyecto de ciudades inteligentes lo que nos permite es unificar conceptos no solo a nivel Colombia, sino a nivel Latinoamérica y regional, e incluso internacional, dada la alianza. Y es, digamos, que ese llamado a la acción de todos como ciudadanos, empresa privada, sector público, todos trabajando en torno a definir una ruta clara y unificada acerca del despliegue de ciudades inteligentes y todo lo que esto implica desde el punto de vista humano, cultural, infraestructura y de tecnología. Ese es, digamos, que básicamente el propósito ulterior que se está marcando dentro de este proyecto, pero cada uno de los proyectos yo creo que también tiene esa misma visión. Entonces, el centro es de todos, no solamente somos las 20 personas que trabajamos acá, y la idea es que también nos apoyen mucho desde las capacidades y las necesidades que tienen en cada uno de los sectores. De nuevo, muchas gracias a la Andy por la invitación. Un aplauso para los participantes del panel.